Mi madrastra bruja regaló mi PlayStation 4 mientras yo estaba en la universidad, así que alquilé su casa mientras estaba de luna de miel con su nuevo esposo. Soy hijo único. Mi mamá murió de cáncer de ovario a los 55 años, hace solo 5 años. Eso destrozó el corazón de mi papá. Habían estado juntos desde la universidad y tenían la misma edad, con mi papá siendo un mes mayor. Tengo 22 años y estoy a punto de graduarme de la universidad con mi título en química cuando comienzan los eventos principales. Fui a la universidad con una beca completa. Esto es importante más adelante. Mi papá conoció a mi ahora madrastra cuando ella era la enfermera de mi mamá en el hospital donde pasó sus últimos días. Mi madrastra, Grace, tocó todas las notas correctas para ganarse la confianza de mi papá. Ella fue empática con él, lo cuidó y lo consoló después de que mi mamá falleció. Tenía 17 años y era lo suficientemente mayor como para darme cuenta de que ella solo estaba tratando de meterse en los recursos de mi papá, pero era decisión de mi papá si quería tener una relación con ella. Estaba en mi último año de escuela pública y acababa de ganar una beca para asistir a la universidad en otro país el año siguiente. Mi papá lloró por mi mamá durante un año y todo ese tiempo Grace lo llamaba cada mes, o así, en mi opinión, para evaluar la posibilidad de atrapar. Después de que pasó un año, Grace se quitó los guantes y fue con todo tras mi papá. Grace tenía solo 40 años cuando ella y mi papá empezaron a salir. No me gustaba, pero al mismo tiempo, al menos mi papá no parecía tan deprimido, así que intenté ser menos pesimista sobre ella y darle el beneficio de la duda. En mi interior no confiaba en ella. Pero somos escandinavos y al menos en mi familia el hijo no le dice al padre qué hacer y ni siquiera ofrece ninguna opinión. Grace es de la República Checa si se lo están preguntando. Mi padre fue un banquero muy exitoso durante su carrera y acumuló una gran cantidad de riqueza. Les ahorraré los detalles, pero después de 6 meses de salir, Grace y mi papá se casaron. Sin embargo, mi papá nunca superó realmente a mi mamá y se iba debilitando cada vez más, aunque solo tenía 57 años. Como su salud estaba decayendo, me llamó y me preguntó directamente, «Hijo, ¿qué necesitas para establecerte en esta vida?». Le dije que no necesitaba nada, que soy un hombre y puedo cuidarme solo. «¿Pero de qué estás hablando, papá? Todavía estarás aquí por décadas». También le recordé que tenía hermanas vivas con hijos, o sea, mis tías y mis primos. También le recordé que tenía una beca completa para la universidad, así que no tenía que preocuparse y darme dinero. Murió solo un año después, a los 59. Por supuesto, he visto muchas películas de Hollywood, así que consideré la teoría de conspiración de que tal vez la esposa enfermera de mi papá lo envenenó e hizo que le dejara todo su dinero. Pero realmente no creo que eso haya pasado. Otros familiares tampoco les gustaba Grace, pero sabían que mi papá estaba totalmente enamorado de mi mamá y que su muerte fue lo que lo destrozó. Bueno, para resumir, mi papá me dejó su casa de 5 habitaciones, aunque no lo esperaba y no lo pedí. Le dio una pequeña donación a cada una de sus hermanas y sus hijos, y le dejó aproximadamente el 80% de todo su dinero a Grace, lo que sumaba varios cientos de miles de dólares. Mi papá me ignoró porque es generoso hasta el extremo, y aún así me dejó varias decenas de miles de dólares, que por supuesto fueron muy útiles. Grace intentó mostrarse amigable, pero podía notar que estaba furiosa porque no recibió la casa de mi papá también. Esa casa me pertenecía a mí y tenía los documentos legales para probarlo. Estaba especialmente enojada porque vivimos en una zona muy exclusiva y de moda, y las casas son difíciles de conseguir y se venden fácilmente por una ganancia enorme. Durante los primeros meses después de la muerte de mi papá, tuve la nauseabunda y espeluznante experiencia de saber que Grace estaba tratando de tantearme para ver si me interesaría tener una relación con ella. ¡Qué asco! Aún así, se quedó en la casa porque durante los últimos 3 años se había acostumbrado a vivir allí y actuar como si fuera la dueña. Y aunque oficialmente yo era el propietario, siempre estaba fuera en la universidad y solo visitaba la vieja casa de mi papá una vez cada 2 meses. Y aún así no era para ver a Grace, sino para ver a mis primos que vivían a solo unos kilómetros de distancia. Minimicé el hecho de que realmente era mi casa, y con los meses creo que Grace
Gradualmente olvidó que realmente no tenía ningún derecho legal sobre la casa. Probablemente creía que tarde o temprano, porque nunca le pedí ninguno de los cientos de miles de dólares de mi papá que ya tenía, yo de alguna manera era rico y simplemente le regalaría mi casa. Sabía que eventualmente iba a lanzar una bomba de hidrógeno sobre esta perra cuando empezó a salir con un nuevo tipo solo 5 meses después de que mi papá estuviera en la tumba. Y una vez, cuando volví a casa después de graduarme, ella y su nuevo novio, un tipo de aspecto desagradable llamado Iván, que solo era unos años mayor que yo, actuaba como si yo fuera un invitado en mi propia casa y que ellos eran los dueños. Así que Ay, jugué no. a seguirles el juego. Grace me dijo que le regaló mi PlayStation 4 al primo de Iván porque soy demasiado mayor para jugar videojuegos. Ni siquiera conozco a este malnacido y le das mi Play para que se lo dé a otro imbécil que tampoco conozco. Ese mismo día cambié todas mis contraseñas de red. Sonreí, pero sabía lo que tenía que hacer eventualmente. También dijo que ella e Iván se iban a casar porque no puedo llorar a tu padre para siempre, tengo que seguir adelante con mi vida. Le dije que me gradué de la universidad y que ya conseguí un empleo en una empresa local y que pronto encontraré un nuevo lugar para vivir. Parece emocionada, especialmente por la parte donde parece que pronto tendré un nuevo lugar para vivir. Luego, de manera condescendiente, me dice, siempre tienes un lugar en nuestra casa, puedes quedarte cuando quieres. Gracias, Grace, realmente generoso de tu parte. Lo que realmente dije es que probablemente tendré un nuevo lugar en 3 meses. Ella dice que eso es maravilloso porque tiene la intención de ir a su tierra natal para casarse con Iván y luego tener su luna de miel. Me asegura que es un asunto local o de lo contrario te invitaría, cariño. Y de todos modos sé que estás muy ocupado. La felicito. Me pide que cuide la casa por ella. ¿Cuidar mi propia casa? Seguro. Lo que realmente dije es que por supuesto que cuidaré la casa y tengo cuidado de no decir tu casa. Ella y su prometido desagradable, de quien estoy 100% seguro que solo está allí por el dinero, se van de viaje y yo inmediatamente pongo anuncios en sitios web de alquiler ofreciendo arrendar mi casa. Contrato una empresa de mudanzas y tengo todos los muebles y posiciones de Grace empacados y guardados en una bodega de almacenamiento. Retengo todos los muebles de mis padres que tenían antes de que mi papá conociera a Grace. Las cerraduras cambiadas, todas. En cuestión de días estoy inundado de docenas de consultas sobre mi increíble casa amueblada con vistas fantásticas. La alquilo a una maravillosa familia joven, un abogado y su esposa maestra y sus 2 hijos preadolescentes. Me pagan el primer y último mes de alquiler y firman un contrato de arrendamiento por un año. Les advierto sobre mi loca madrastra que cree que esta es su casa, pero les proporciono la información del contacto de mi abogado, que es el mismo abogado que mi papá tenía, en caso de que necesiten alguna garantía de que todo está en orden. También le doy a mi abogado la información sobre la bodega de almacenamiento, incluyendo el hecho de que generosamente pagué 4 meses de almacenamiento por adelantado, lo cual es un mes más de lo que durará la luna de miel checa de Grace. Luego encontré un gran apartamento en la ciudad cerca de mi nuevo lugar de trabajo. Grace, por supuesto, intentó gritar y causar problemas cuando se dio cuenta de que la sacaron de mi casa, pero mi abogado rápidamente cerró su boca sin que yo tuviera que hablar con su cara de basura nuevamente. Por lo que he oído, ella y su esposo basura dejaron el país y asumo que están gastando el dinero de mi papá y pronto estarán en bancarrota. Así que tal vez Grace irá y tratará de explotar a algún otro hombre solitario para que le dé su dinero. Y pensar, si Grace hubiera sido más amable y más agradable, podría haberla dejado quedarse en la casa y definitivamente si se hubiera mantenido alejada de mi habitación. Pero no, tenía que actuar como si fuera la dueña, así que tuve que dejarla sin hogar como regalo de boda. Mucha perra. Literal, o sea, mira que cuando mencionó la parte de las conspiraciones, yo ya tenía ese pensamiento en mi cabeza. Yo dije, Sí. fijo, le hizo algo y acabó con el papá. Aunque, aplicando esta situación.
bien es sabido, no sé si en todos los lugares tengan la misma creencia, pero bueno, no sé si en tu área también, vale. Pero yo he escuchado que cuando la pareja de personas mayores, la mujer muere, el hombre prácticamente se va detrás de ella. Pero si es viceversa, la mujer dura más tiempo. Ah, Entonces puede ser que en este caso haya sucedido eso, o puede ser la conspiración lógica de la conspiración loca de la perra esta que usó todo para quedarse con el dinero, que es la que más me sí, suena por la forma en la que actuó. sí, Como el hijo no también. estaba en el país ni todo esto, entonces se me hace demasiado raro que esta vieja se haya quedado con el 80% de todo esto y pues ajá. Entonces, a mi punto de vista, creo que la vieja fue la que le hizo daño al papá para quedarse con el dinero. De ahí a que se tome atribuciones con respecto a la casa y todo, es que es una desgraciada, o sea, en todo el sentido de la palabra es una desgraciada. 5 meses después se consiguió a otro. Exacto, 5 Este, meses. O sea, eso no es nada. Y como, ay, no me puedo quedar llorando a tu papá todo el tiempo, tengo que seguir con mi vida. exacto. El hecho de que se tome la atribución de creerse la dueña y ama de la casa y que haya tenido la intención de meterse con el hijo para quedarse con la casa, Qué eso es asco. muy bajo, o sea, eso es asqueroso. Menos mal nuestro Opi no cayó, muy centrado en sus cosas y decidió hacerla de la mejor manera. La mejor venganza que pudo haber hecho fue esa, de tal forma de que fue sacándola todo el tiempo, sus cositas mientras no estaba, le mandó a pagar la bodega y toda la cosa. Y aún así, qué mejor que haber arrendado la casa y poder tener ese dinero para él para pagar su apartamento en la ciudad. Muy bien, mente de tiburón. Pero entonces, literal, mucha desgraciada, o sea, hice gastarse todo el dinero. A mí me daría mucho mal genio, honestamente. O sea, si nada más Wow. escuchando la historia me enojo un poco. No me la imagino si yo la viviera en los pies de Opi. Entonces, como que bien hecho, bien merecido y que ojalá se le acabe toda la plata rapidito porque esa pareja apenas sepa que no tiene plata la va a dejar bien botadita. Obviamente. O sea, fijo está con ellas por el dinero que tiene. Obvio. Y van a botar el dinero porque normalmente dicen, ay, como que no, tengo tanta plata y piensan que les va a durar toda la vida y después cuando se dan cuenta que no hay nada, ahí sí es cuando comienzan los Ujú. dolorosos. Pero me encantó cuando él así como de, ella así como de, eres bienvenido en esta casa cuando quieres. Y él, sí, Grace, muy bonita de tu Sí, parte, Grace. la casa. Cuidaré la Sí, casa. la casa, sí. Súper bien, me hubiera Ah, encantado, o sea, como ser la familia, cuando ella llega así como de que va a intentar abrir, o sea, como que hubieran cámaras o algo, y como que no mm, abre y toca la puerta y ellos así como de, ¿quién es usted? Y ya, es mi ¿de qué casa. habla? ¿De qué habla? Este es el contrato. No, yo no la conozco a usted, señora. O sea, imagínate toda esa escena ¿El dueño no es Pepito? tenaz. O sea, yo me hubiera encantado ver cómo en la cara la señora. Mucha Pero te desgracia. cuento que la verdad solo traje un comentario porque muchísima gente piensa que esta historia no es verdad. Ok. Muchísima gente dice como de no, eso a mí me suena como muy ficticio. em, Entonces solamente el comentario que traje decía como, me encanta especialmente que ni siquiera tuviste que hablar con ella después de que la echaste. Porque el resto de comentarios era como de, no sé, yo siento que hay inconsistencias en tu historia, porque él dice que es de Escandinavia y dice como, aquí la educación es gratis, entonces, ¿qué quieres decir con que ganaste una beca? O sea, no tiene sentido. Y luego así, como así, o sea, tu papá no es que estaba destrozado y se casa al año, o sea, como que no tiene sentido. Entonces mucha gente como que no le creyó Bueno, y piensa que la historia es falsa. No lo sé, Ricky, no lo sé. pero a ver qué pasa, pero al menos sí estuvo jugosa. Pero si es verdad, pues qué chévere. Ujú. Voy a tratar de ser positiva con que fue verdad. Sí, para quedarnos acá contentos Ujú. con esta historia.